Amados, ¿cómo están? Que las bendiciones de nuestro Señor te estén acompañando en mi deseo, ¿cierto? En todo momento. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Susan Donoso, ministro, profeta y maestro en Red Profética. Y hoy en su programa de La Verdad del Eterno quiero compartir una enseñanza con ustedes y también contarles cómo estuvimos viviendo nuestros tiempos de Pesach, ¿cierto? Estuvimos en familia compartiendo eh, y con la red profética un tiempo de celebración, ¿cierto? Hemos pasado por la temporada, nuestro Moedín de Pesa, Hatat Matzah y Kurin, ¿cierto? Que hablan de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? En otras oportunidades yo he explicado acerca de esto y por qué hacemos remembranza de ella, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver el significado profético de estas convocatorias y también porque ellas nos posicionan en el tiempo, ¿cierto? Correcto de nuestros padres, ¿cierto? Nos hacen caminar en sus temporadas, nos hacen caminar en las agendas de nuestro Padre. Y durante esta enseñanza vamos a entender por qué tenemos que estar atentos a los tiempos, ¿cierto? Como la tribu de Isaacar. El Señor está invitando a su nación a que nos volvamos bereanos o a que también comencemos a retornar, ¿cierto? A las escrituras, ¿cierto? A indagar, a profundizar en ellas, ¿cierto? En la superficie nos vamos a encontrar con un conocimiento, pero en la profundidad va a venir la revelación del Padre a través de sus escrituras. Y era eso lo que nos enseñaba el pueblo de Berea, ¿cierto? Por eso somos animados, somos convocados a ser como Bereano, somos animados a volvernos como la tribu de Isaacar, entendido de los tiempos. Recuerda cómo nuestro Señor les recriminó, ¿cierto?, a los fariseos de que podían conocer las estaciones del año, podían diferenciarla, pero no podían, ¿cómo se llama?, entender la temporada o comprender que estaban frente al maestro ellos mismos, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos enseñan los muedines, te hacen posicionarte en el tiempo correcto de nuestro Padre. Así como el pueblo o los hebreos salieron de Egipto, ¿cierto? Ellos estuvieron luego en el desierto bajo una nube de gloria, ¿cierto? Bajo un fuego en la noche que los acompañaba. El estar atento a las temporadas o el estar pendiente de los tiempos en los que estamos viviendo nos hace también caminar tranquilos, porque tienes conocimiento de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, percibimos lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque estamos despiertos, ¿cierto? También los moedines, el entender los tiempos nos va a mantenernos despiertos, atentos, ¿cierto? Alguien que está despierto está atento, alguien que está dormido está descuidado, está desprevenido. Entonces eso también entender todo lo que significa el tiempo de nuestro Señor o su calendario bíblico nos va a mantener atentos a lo que está pasando y cuál es la temporada que estamos viviendo. Siempre lo he dicho para que el anuncio del profeta sea un anuncio certero, ¿cierto? Que dé anuncio a la nación de lo que está pasando, que dé anuncio a la nación de la temporada. Entonces, tuvimos un tiempo lindo como red profética y también a nivel familiar compartiendo estas convocatorias, ¿cierto? Eh, y hoy quiero compartirte todo lo que es la convocatoria de pesas que vamos camino a ella. Ya te voy a estar hablando de fechas y todo eso, pero hoy me quiero detener en la profundidad de Chabot y quiero hablarte acerca de lo que ella significa. Particularmente si vamos a hablar de Chabot, vamos a hablar del derramamiento del Ruach o el Espíritu Santo, ¿cierto?, en el aposento alto. Todos conocemos eso. Y también entender qué pasó ahí, ¿cierto? Un contexto, voy a hablar algo no tan extenso de lo que estaba pasando en el aposento alto, qué estaba pasando. Era la convocatoria de Chabot, lo que tú no encuentras en las escrituras, pero cuando tú indagas, te puedes encontrar con que ellos estaban en plena celebración de la convocatoria de Chabot, ¿cierto? Que ellos en ese tiempo, el trasfondo que esa fiesta tenía, ¿cierto? Era la entrega de la Torá o de la ley o de las escrituras, para que tú me entiendas, en el Sinaí. Esa era se entregaba la ley mosaica, ¿cierto? Para que el pueblo se rigiera bajo un orden. Y
Para ahondar sobre eso, ¿por qué el Señor les entrega la ley a ellos en el Sinaí? Porque recuerda que en el jardín del Edén el Señor le entregó la ley o la Torá primigenia a Adán y Eva, ¿cierto? Ellos la transgredieron, por lo tanto cayeron en iniquidad, no en pecado. Ellos cayeron en iniquidad y por lo tanto fue el hombre separado de esa conexión que era a diario con el Padre, ¿cierto? Ellos tenían acceso a diario con su creador, con su Padre. Entonces, esto es lo que pasa en el Sinaí, donde Él les da la ley, las instrucciones para que ahora caminen bajo esa ley, que también nosotros la conocemos como una ley de muerte, porque quien la quebrantaba debía ser muerto. En cambio, cuando Yeshua derrama, o nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre en el madero, ¿cierto? Él nos reconcilia nuevamente con el Padre y esa reconexión o esa conexión que estaba rota se restaura. Entonces ahora nosotros volvemos a tener acceso a la presencia de nuestro Padre constantemente. Acuérdate que cuando muere Yeshua también el velo del templo se rasga, ¿cierto? Esto también habla a nivel profético de que ahora todos tenemos libre acceso a la presencia, al secreto de nuestro Padre, ¿cierto? A ser guiado por su espíritu, que es de lo que más habla la convocatoria de Shavuot ahora en el nuevo pacto, ¿cierto? Ahora, como su nación en este tiempo, ¿qué es lo que estamos celebrando en esta convocatoria? Estamos celebrando, ¿cierto? Ese acceso, esa conexión, esa guía, esa dirección y esa instrucción del espíritu, de su Ruach, ¿cierto? En nuestra vida. Cuando yo me dejo guiar por él, voy a vivir en plenitud, voy a caminar en victoria aún en medio de circunstancias difíciles. Fíjate cómo el Señor le da la victoria a su pueblo en medio de la esclavitud, en el Pesaj, ¿cierto? En medio de la esclavitud, Él le da la victoria y cómo los saca en victoria de Egipto, ¿cierto? No solamente los liberta, sino que ellos se van con un botín, se van a manos llenas de ese lugar, porque ellos también, se podría decir que era el pago de todos esos años de esclavitud en Egipto. Acuérdense que a ellos los llevó José, que también vamos a hablar de José hoy día. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de la fiesta o convocatoria de Shavuot en su profundidad? Bueno, vamos camino a profundizar en ella. La convocatoria de Shavuot ahora en el nuevo pacto es una instancia donde nosotros nos dejamos ministrar por el Espíritu. Comenzamos a hacer Shema, a poner oído a las instrucciones del Ruach para esta temporada. Entonces, ¿qué significa conocer la agenda del Padre, cierto? Los muedines, que el Padre va ordenando tu vida en todas las áreas, va ordenando tu vida, porque ahora cada decisión que yo pueda tomar de aquí en adelante va a estar basada, ¿cierto? En que yo fui al lugar secreto con mi Padre. Fui a su presencia, ¿cierto? Porque ahora tengo libre acceso a su presencia, tengo libre acceso a ser guiada por su espíritu, ¿cierto? Que fue dejado para mí. ¿Cierto? Recuerda cuando Yeshua está con sus discípulos y le dice, me voy, pero os enviaré aquel que te va a consolar, aquel que te va a guiar, ¿cierto? Ese fue dejado. ¿Y quién es el Espíritu, cierto? ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Es el Espíritu de nuestro Señor, que está ahora guiándonos, ¿cierto? Instruyéndonos qué es lo que debemos hacer. Entonces, quiero llevarte al libro de el Salmo 18, que es la profundidad que tiene esta convocatoria, y lo quiero explicar también con ese salmo de cómo lo vivía David. En el Salmo 18 tú puedes encontrar cómo David se encuentra huyendo de Saúl, y si tú lo lees el capítulo completo te das cuenta todo el proceso que él está viviendo de haber sido ungido rey, ¿cierto? Por Samuel, aún estando Saúl con vida. Él comienza un proceso muy fuerte y muy doloroso, en donde muchas veces en ese proceso David no tenía para comer, no tenía vestidos para cambiarse, ¿cierto? No tenía un lugar donde dormir, pero era el rey de Israel, señalado por el Padre. Entonces muchas veces el Señor nos ha hablado, nos ha dado una palabra profética, ¿cierto? Audible o a través de un profeta, ¿cierto? Guiado por su rúa, guiado por su espíritu. Y vemos cómo nosotros no hemos visto el resultado, si esa palabra ha sido realmente dirigida por el espíritu, por el Ruach, ¿cierto? Si esa palabra ha sido realmente dirigida por él, pero aún así no vemos inmediato el cumplimiento de esa palabra profética. Fíjate, David.
Fíjate a José mismo cuando el Señor le muestra ese sueño, ¿cierto? De lo que él iba a hacer, de cómo él se veía rodeado de sus hermanos, incluso de sus padres, ¿cierto? Tenía una, digámoslo así, una palabra profética o una instrucción del Padre de algo que iba a ocurrir. Y era eso, esa instrucción que mantenía a José, ¿cierto? Creo que fueron como 2 años el cautiverio que él tuvo en la prisión, ¿cierto? Recuerda que sus hermanos a José lo venden por celo, ¿cierto? Y lo venden a los mercaderes que pasaban por ahí, ¿cierto? Lo venden a la casa de Potifar, luego se vuelve el administrador, luego la mujer se va en contra de él, ¿cierto? Nos conocemos esa historia y luego José lo acusa injustamente y luego José termina en una cárcel alrededor de 2 años. Entonces uno puede a veces eh, no entender los procesos que estamos viviendo según, aún así teniendo una palabra profética, pero para llegar al punto de que esa palabra profética tenga cumplimiento, insisto, si ha sido una palabra que el Señor mismo ha bajado a través de un profeta o él te ha dicho, y es una palabra genuina del Padre, porque hay muchas profecías, ¿cierto?, que andan deambulando por ahí, que el Señor, el profeta dice, Dios dijo y el Señor nunca dijo. También hay profetas falsos que lo vamos a ver, ¿dónde encontramos el tema de los profetas falsos? Cuando estamos hablando de que Chabot es una convocatoria cuyo personaje principal, ¿cierto?, es el Ruach. Y también estamos hablando de que Chabot es una convocatoria que nos muestra mucha instrucción, que nos muestra, es una temporada de instrucción y de dirección. ¿Por qué? Porque acuérdate que Pesaj es nuestra cabeza de año, ¿cierto? Celebramos nuestro año nuevo en Pesaj hace un par de semanas y ahora estamos en la convocatoria de Chabot donde estamos recibiendo las instrucciones para caminar en este nuevo año. Entonces, ¿dónde podemos ver instrucciones de falsos profetas? En Jeremías, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, ¿cierto?, a Babilonia por su desobediencia, se levantaron falsos profetas a decir que el cautiverio iba a ser muy corto y que pronto la nación iba a retornar a Jerusalén, iba a retornar a Israel. Pero en esos tiempos estaba Jeremías, en donde se levanta como un shofar, ¿cierto? En esa temporada, como una voz profética totalmente dirigida por nuestro Señor, ¿cierto? Con un anuncio certero, revocando la palabra profética de esos falsos profetas y dando el anuncio correcto. Me parece que esta te lo quiero mostrar, está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 vas a encontrar esta historia, dice, carta de Jeremías a los cautivos, ¿cierto? Sabemos que el Nabucodonosor se llevó cautivo a Babilonia a los ancianos, sacerdotes, profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo, pero desde Jerusalén el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. En este texto de la carta, la cual envió después de que salieron el rey Jeconías, la reina, el personal de palacio y los bueno, ahí vemos todos los que salieron, pero mira la carta que envía Jeremías revocando todo lo que estos falsos profetas estaban hablando de que el cautiverio iba a ser muy corto y Jeremías es el que imparte la instrucción del Padre para la nación en donde dice, en el capítulo 4, o sea, en el capítulo 29, en el verso 4 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos permití que fueran llevados a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Esta es la instrucción, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número, vean las instrucciones, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también la tendrán ustedes. O sea, ¿ves la instrucción que está dando Jeremías acá a la nación? Hay algo que he aprendido a lo largo de la vida, observando cómo funciona, ¿cierto?, esta rueda de la vida, ¿cierto?, estos procesos de la vida en los que el Padre nos sumerge muchas veces. Ahora, eh, el Señor da instrucciones en los procesos. Entonces, hoy yo te quiero animar
Y también te quiero invitar a que busques ese lugar secreto, esa intimidad, que ya voy a explicar de qué se trata, que tú puedas tener esa conexión con el Espíritu de nuestro Señor, con ese Ruaj, para que escuches la instrucción, ¿cierto? Que necesitas para caminar y transitar en esa temporada difícil. ¿Estás viviendo un proceso? ¿Estás pasando una situación difícil? Bueno, hay tres tipos de procesos. En los procesos humanos, ¿cierto? Que van a venir por causa de que, como dice la convocatoria de Chabot, yo no atendí el consejo del Padre, ¿cierto? Y tomé mis propias decisiones, y el hecho de haber tomado mis propias decisiones sin consultar al Padre, me van a generar situaciones adversas, ¿cierto? O consecuencias. Es un proceso humano, del cual también voy a aprender, ¿cierto? Aprendo del error. Está el proceso satánico que se da, ¿cierto? En donde yo me veo envuelto en una circunstancia adversa, porque, perdón, porque abrí una puerta, porque hay un pecado oculto, porque no me he puesto a cuentas con el Señor, ¿cierto? Acuérdate que tenemos el acusador, que siempre está presente. Si tú lees el libro de Job, ¿cierto? Él se presenta como el acusador y va allí a decir si hemos cometido alguna falta, algún pecado y no nos hemos puesto a cuenta y lo hemos ocultado, ¿cierto? Mientras callé, decía el rey David, se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Oculté el pecado. Pero cuando tú lo confiesas y te pones a cuentas con el Señor, recibes ese nuevo aliento de vida, recibes fortaleza, eres renovado. Es como que corren ríos de agua viva por tu interior, ¿cierto? Entonces, eso, en esos procesos el Señor nos va a dar instrucciones. Ah, y está el proceso del Padre, ¿cierto? Donde Él nos coloca para forjar nuestro carácter. Entonces, procesos guiados por el Padre tenemos a José, tenemos a Moisés, como por darte ejemplo, pero las escrituras están llenas de hombres y mujeres de Dios que fueron procesados para cumplir un propósito, ¿cierto? Nosotros nacemos y llegamos a esta tierra con un propósito que tenemos que cumplir, ¿cierto? Cuando lo encontramos, ese propósito, podemos evidenciar esa plenitud, vivimos plenos aún en medio de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, incluso circunstancias, ¿cierto?, cercanas. En medio de esas circunstancias nosotros nos vamos a mantener en paz, en confianza, ¿cierto? Porque tenemos a alguien que nos cuida, que nos protege. Ve los hebreos saliendo de Egipto, había una nube en el día que les daba sombra, había una columna de fuego que les daba calor en la noche. Luego cuando tuvieron hambre, ellos recibieron ese maná, luego codornices, luego la agua de la peña. Entonces, en medio del proceso, el Señor está a nuestro lado, pero solamente está esperando que pongamos atención a esas instrucciones. Entonces, muchas veces el Señor en medio de mi proceso ha traído esas instrucciones y he podido estar atenta para poder aplicar esas instrucciones que me van a ayudar a transitar en medio de esa dificultad. Por eso dice la palabra, aunque andes por las aguas no te anegarás y si por el fuego no te quemarás, porque estoy caminando bajo las instrucciones del Padre en medio del proceso que es necesario, ¿cierto? Independientemente de lo que esté pasando, porque aunque sea un proceso satánico, ¿cierto? Si yo atiendo a las instrucciones del Padre, voy a salir de él confesando mi pecado oculto y poniéndome a cuentas con mi Padre, eso se va a terminar en mi vida. Entonces, muchas veces hay personas que viven procesos uno tras otro, y tiene que ver con que no has entendido primero la instrucción del Padre, no has puesto atención a la instrucción del Padre, entonces se te vuelve a repetir el proceso. Porque al no recibir la instrucción del Padre, vuelves a cometer los mismos errores, una y otra vez. Entonces ahí tienes la respuesta de por qué los procesos se te repiten, porque no has puesto atención. Entonces, esto es la convocatoria de Chabot. Es un tiempo en donde yo presto oído a las instrucciones de mi Padre. Entonces, quiero también mostrarte cómo el José, ¿cierto? Hemos hablado de José, cómo él termina ese proceso donde Faraón lo convoca y tú puedes ver cómo él, a través del Padre, guiado por el Padre, puede dar interpretación a ese sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿cierto? Que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, ¿qué pasa? Que él es colocado, cumple su propósito, porque para eso había sido, ¿cierto?, vendido por sus hermanos. Era doloroso. Luego, todo lo que vivió en la casa de Potifar, ¿cierto?, siendo acusado justamente, luego termina en la cárcel. Sin embargo, él estaba evidenciando el proceso del Padre para cumplir un propósito fundamental que era preservar a las naciones. Fíjate la importancia que tenía a José para preservar a otros. Entonces, en esta temporada,
el Señor nos convoca a Shavuot, ¿cierto? Para poner atención específicamente. El Moedín es un tiempo específico. ¿Para qué nos está convocando el Señor a Shavuot? Para prestar oído a sus instrucciones, para lo que queda del año, ¿cierto? Hasta la convocatoria de Yom Teruah, ¿cierto? Entonces nosotros recibimos instrucciones para caminar y transitar durante todo el año. ¿Cuáles eran las instrucciones que recibió José, cierto? ¿Qué lugar llegó a tener en Egipto José? Entonces, muchas veces parece una locura el proceso que estamos viviendo, ¿cierto? Pero tiene un propósito. Si es de parte del Padre, tiene un propósito grande, porque Él está forjando nuestro carácter. Fíjate cómo trató el carácter de José, de ser un niño mimado, criado en la casa de su papá, de ser, por decirlo así, el más querido, ¿cierto? Tenía el Señor que trabajar ese carácter porque así como estaba no podía usarlo para cumplir su propósito. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos con estas convocatorias, que también cuando aprendemos a escuchar la voz correcta, ¿cierto? La instrucción que realmente proviene de nuestro Señor y no la de un falso profeta, como en el caso de Jeremías, ¿cierto? Se levantó Jeremías a dar el anuncio correcto o a soltar el sonido correcto, como decimos en esta temporada, a soltar los sonidos, los diseños del Padre para el pueblo. ¿Quién había provocado ese cautiverio que Nabucodonosor lo conquistara? El mismo Señor. ¿Por qué razón? Porque su pueblo había sido desobediente y él tenía que tratarlo. Muchas veces nosotros somos desobedientes a la instrucción del Padre y él tiene que tratarnos de una u otra manera porque nos ama. ¿Cierto? Nuestro Padre nos ama, entonces Él tiene que hacernos retornar a su diseño, retornar a su propósito, a lo que Él señaló para ti y para mí. Entonces Él nos está retornando. ¿Qué está haciendo en esta convocatoria? Él nos retorna a su diseño, nos retorna a su propósito y realmente nos retorna a nuestro origen, ¿cierto? Hay una separación del pueblo del Señor desde que Constantino, ¿cierto?, asume romano, asume, ¿cierto?, el liderazgo de la iglesia, por decirlo así, y desde ahí en adelante él comienza a tergiversar todo lo que son las celebraciones, ¿cierto?, del pueblo del Señor, y él comienza a implementar nuevas convocatorias que son las que conocemos hoy día en el calendario gregoriano, ¿cierto?, por el cual nos regimos, o calendario occidental, y Él nos separó del calendario bíblico, del calendario de nuestro Señor, y nos apartó a todo el pueblo del Señor de lo que eran estas convocatorias. Entonces, cuando el Señor nos hace descubrir, ¿cierto?, retornar a los moedines, la profundidad de ellos ahora a nivel profético, y ahora en el nuevo pacto, ¿cuál es su significado? Entonces, siempre he dicho, yo no impongo a nadie las convocatorias del Señor, que son 7 moedines, ¿cierto? Ya te los he nombrado: Pesach, Hat, Admatzah, Bikorín, Shavuot, ¿cierto? Ellas ya tuvieron cumplimiento profético, y luego está Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Son 7 agendas de nuestro Padre, donde Él nos convoca con motivos específicos. En este caso, Shavuot es para recibir las instrucciones para poder transitar en lo que queda del año, eso es lo que he dicho hoy. Y a nadie yo impongo lo que yo celebro con mi familia, porque yo digo, entre, entre estar celebrando convocatorias que no provienen de las escrituras, prefiero celebrar las convocatorias de mi padre. Ahora entendiéndolas proféticamente, ahora como siendo como la tribu de Isaacar, siendo un entendido de los tiempos, una entendida de los tiempos, ¿cierto? O siendo como un bereano, entendiendo la profundidad de ellas a nivel profético, porque no son, algunos tienen el concepto de que son fiestas judías, pero en realidad, si tú supieras, indagaras en las escrituras, como lo hemos hecho muchos, que hemos despertado en esta temporada a este conocimiento y esta revelación, te darías cuenta que cada una de ellas nos anuncia a Jesucristo. Entonces, y es increíble darse cuenta cómo ellos, nuestro mismo Señor las celebraba, cómo sus discípulos, luego apóstoles, también las celebraron, incluido el apóstol Pablo, ¿cierto? Y cómo ahora, en este tiempo, nosotros podemos entender el significado de cada una de ellas y cómo nos benefician a nosotros, su nación, de poder estar observándolo, ¿cierto? Porque nosotros no las celebramos como una tradición, ¿cierto? Sino en el sentido profético, ¿cierto? De su significado profético. Y, prefiero yo estar alineada ahora.
como digo, a nadie se las impongo, pero yo he tomado la decisión de celebrar las convocatorias que eh, invitó a celebrar nuestro Padre, porque también hay una característica de nuestro Señor que descubrimos en las convocatorias de los muedines, que a nuestro Padre le gustan las fiestas, a nuestro Padre le gustan los banquetes, le gusta que sus hijos se sienten a la mesa. Hay una característica de nuestro Señor o de nuestro Padre, de nuestro Abba, ¿cierto? De su carácter, que le gustan las convocatorias, le gusta compartir con su pueblo. Cuando yo digo que Él nos invita a su mesa, son esas instancias en donde Él nos da una palabra profética, nos da una revelación de lo que ha de venir o nos explica lo que significan las profecías que aún no han tenido cumplimiento y que nosotros como profetas de esta temporada tenemos que tener muy claras, ¿cierto? Para posicionarnos cuál es la temporada que estamos viviendo, para ser esos anunciadores a la nación del Eterno en todo el planeta, ¿cierto? El Señor está despertando a muchos profetas, a muchos ministros en el planeta que están dando este anuncio, ¿cierto? Está uniendo esa voz profética en los confines de la tierra. Estamos todos hablando el mismo idioma y estamos dando anuncio, porque esa es la labor de un profeta, es decirle al pueblo, mira, esto está pasando, mira, esta es la temporada, lo que hizo Jeremías, ¿cierto? Y posicionar al pueblo en el tiempo correcto y en el diseño del Padre, y les dijo que el cautiverio iba a ser no poco tiempo, sino muchos años, y que tenían que hacer una vida, y es más, les hace orar por su nación. Entonces, ¿estamos orando por nuestra nación, independientemente si te gusta o no quién la está gobernando? ¿Estás orando tú por tu nación? Entonces, Chabot es la convocatoria de las instrucciones, donde nosotros vamos a ese lugar secreto, ¿cierto? Que es el lugar donde nuestro Señor nos revela su verdad o nos revela la verdad, de cómo Jeremías les muestra la verdad al pueblo, para que no tuvieran falsas expectativas de lo que estaban hablando los falsos profetas, sino que el cautiverio iba a durar una gran cantidad de años. Entonces él dice, que el secreto también es el tiempo en que Él instruye a sus hijos para darles conocimiento, entendimiento y sabiduría, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en Shabbat, en donde yo tengo ese tiempo con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Es una temporada para recibir ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría. ¿Quién también lo hizo? Nuestro Señor cuando les resucita, ¿cierto? Hemos pasado la convocatoria de Pesach, Hag al-Matzah, que es la sepultura, Bikurín, el primer fruto, ¿cierto? La fiesta de los primeros frutos de la primicia. Él es la primicia ahora y él resucita, se le aparece a sus discípulos, ¿cierto? Y él comienza a darle las últimas instrucciones, ¿cierto? Les dice que debían esperar al Ruach en el aposento alto. ¿Ves cómo ahora cuando tú entiendes los muedines le vas encontrando más sentido a las escrituras? Entonces, mira, aquí en el libro de Lucas, me parece, vamos a ver si es este. Eh, Mateo. A ver, aquí tenemos, dice, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, ¿cierto? Él les dice, eh, cuando está con el tema de las parábolas, ¿cierto? Jesucristo también daba instrucciones, pero a sus discípulos a través de las parábolas. Y sus discípulos le preguntan que por qué enseñaba de esa forma, ¿cierto? Y él dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba entrenando a sus discípulos. Ellos tenían la capacidad para entender las profundidades, ¿cierto? Muchas veces la nación del Eterno no tiene la capacidad de entender, ¿cierto?, los misterios del Padre, porque no se esfuerza, porque no hay capacidad de indagar las escrituras como lo hacían los bereanos, porque la nación del pueblo se acostumbró, ¿cierto?, a que alguien les diera de comer, pero no son capaces de ir a buscar su propio pan, su propia revelación, las instrucciones del Padre para sus propias vidas, ¿cierto? Entonces están acostumbrados a depender de otros, que otro te dé, que otro te solucione el problema, pero no tienen esa parte del carácter del Padre que es la capacidad de resolución, ¿cierto? Ordenar, si hay algo desordenado en mi vida, ponerme a cuenta con el Señor, entrar en su orden, ¿cierto? Para poder yo evidenciar plenitud.
Entonces muchas veces yo no evidencio una vida plena porque estoy en desorden. Hay un área de mi vida que está en desorden porque hay un área de mi vida o mis oídos están cerrados a la instrucción del Padre, ¿cierto? No estoy oyendo. Entonces mi vida continúa en desorden y yo sigo evidenciando ese desorden, porque todo lo que haya en mí se va a evidenciar hacia afuera. Entonces yo puedo hablar muy lindo, ¿cierto? Puedo enseñar muy bonito, pero mi vida no está reflejando, ¿cierto? Que el Ruach, el Espíritu del Señor mora en mí y tampoco estoy evidenciando esa plenitud en ningún área de mi vida, entonces estoy pasando de dificultad en dificultad porque no he entendido si qué temporada es. Si es una temporada del proceso del Padre que estoy viviendo, ¿cierto? Si es una temporada de, ¿cómo se llama? Del pago de mi acción de pecado, ¿cierto? Ve Israel cómo fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque fue desobediente. Entonces, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Y yo tengo que detenerme a hacerme esa pregunta porque muchas veces me he encontrado con personas que llevan tiempo viviendo situaciones difíciles, pero solamente se dedican a llorarlas y a sufrirlas, pero no a detenerse, a hacer un alto en el camino y preguntarle al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está provocando lo que estoy viviendo? ¿Es tuyo para forjar mi carácter o es a causa del pecado que no he confesado? ¿Es a causa de que no estoy en tu orden? ¿De que no he seguido tus instrucciones? Entonces, hoy quiero marcar mucho este punto de que tú puedas detener en medio de ese sufrimiento y de ese dolor y le puedas consultar al Padre. Cada vez que yo entro en un proceso, es lo primero que hago, como indagar la ley y buscar cuál es el inciso, cuál es el artículo en la palabra, en la Sagrada Escritura que estoy fallando para que esté este proceso en mí. O sea, no me detengo, entra el proceso y yo comienzo a preguntarle, Padre, ¿qué es esto? ¿De dónde vino? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál fue la puerta que abrí? ¿En dónde te fallé? O estás trabajando mi carácter? Entonces viene la respuesta del Padre y yo puedo entender lo que estoy viviendo para saber, esto es como saber qué camino tomar. ¿Qué camino voy a? Porque si yo sé la respuesta de lo que está pasando, voy a saber cómo conducirme allá. Es por, me estás procesando el carácter, porque me quieres llevar de una gloria menor a una gloria mayor. Entonces, eso es el Chabot, detenerse, hacer un alto, ¿viste? Ellos estaban en el aposento alto quietos, porque el Señor les dijo, aguarden ahí, esperen ahí. Y estuvieron esperando, siguieron la instrucción del Padre. Entonces, en los procesos el Señor te da instrucción. Mira, eh, quiero leerte también la cita de, a ver, está por acá. Estaban en el aposento alto, ¿cierto? Dice, para darte también algunos, dice, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, esto está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, ¿cierto? Su verdadero nombre. Estaban todos juntos en el mismo lugar, ¿dónde? Todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego o como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresase. Aquí me quiero detener porque eh, cuando habla de que ellos hablaron nuevas lenguas, se está refiriendo a que hablaron nuevos idiomas. Y más adelante voy a seguir leyendo. Lo que hablaron en el aposento alto fueron idiomas, fueron lenguas de otras naciones, como que si yo estuviera en el aposento alto y me pusiera a hablar en francés, y yo nunca he estudiado el francés, eso fue lo que ocurrió en el aposento alto. Es como que si yo hablara francés y terminara hablando ruso, cuando nunca escuché el ruso ni lo estudié, como que si yo terminara hablando sueco, ¿cierto? O es como, fueron idiomas, y te lo voy a demostrar un poquito más adelante. Mira, entonces comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresarse, decía. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque era la convocatoria, era la temporada de la convocatoria de Shavuot. Al oír aquel bullicio, ¿qué estaban celebrando? Acuérdense que ellos en el antiguo pacto se reunían para celebrar la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ¿cierto? Ellos fueron sacados de Egipto. Y luego avanzaron hasta el monte Sinaí y el Señor les entrega la ley o la Torá, como se conoce, o el libro de la instrucción, que son la Sagrada Escritura.
Las Sagradas Escrituras, cuando tú escuchas la Torá, se está refiriendo a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? El libro de la instrucción, claramente al Antiguo Testamento como lo conocemos, ¿cierto? Entonces dice, y quedaron, dice, al oír aquel bullicio, ¿cierto? Ellos estaban hablando en distintos idiomas, y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Ven? Cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Entonces, eso es lo que pasó en el aposento alto. Dice, desconcertados, perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están ebrios. Entonces Pedro se dirige a la multitud y aquí habla el Pedro, ¿cierto? Comienza a explicar, ¿cierto? Ya ahora lleno del Espíritu. Antes de eso, Pedro era un hombre que estaba, ¿cierto? Con temor, que negó a su maestro y que estaba con mucho temor, o también era un hombre arrebatado, ¿cierto? Es como le corta la oreja al guardia que va a apresar a nuestro Señor. Sin embargo, el Señor tiene que tomar la oreja y ponérsela por la impulsividad de Pedro. Era un hombre que no era guiado por el Espíritu. Y eso demostraba, pero ahora podemos ver la transformación, porque eso es lo que hace el Ruach HaKodesh en la vida de un hombre o de una mujer, activa esos procesos de transformación, no cambios. Los cambios son reversibles, pero la transformación no, es irreversible. Entonces, ¿qué es lo que había vivido Pablo acá en este capítulo, ¿cierto? O sea, en el versículo 14, donde dice, Pedro se dirige a la multitud. Entonces, Pedro, con los 11 se puso de pie y dijo voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, ¿qué estaban haciendo? Celebrando la convocatoria de Shavuot. Entonces dice, presten atención a lo que voy a decir, estos no están borrachos, no como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Vean cómo el apóstol Pedro, ahora apóstol, cita las escrituras, dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones, ¿cierto? Eh, los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿cierto? Él dice será salvo. Aquí está como dando esta exhortación o esta enseñanza. Entonces dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó en medio de ustedes por medio de él, como bien lo saben. O sea, que aquí hay otra característica de la convocatoria de Chabot, es una convocatoria donde también evidenciamos milagros, ¿cierto? Portentos se dan en esta temporada. ¿Quién es el que los hace, cierto? Cuando yo me presto como un paso, como un instrumento para que él pueda operar en este plano natural, ¿cierto? Generando un proceso de transformación en una persona a través de sanidad, prodigios y milagros, como lo dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Eso es Chabot. Entonces, vamos viendo que al oír, ¿cierto? Esta instrucción del, del apóstol Pedro, cómo se convierten o retornan a su diseño 3000, que cuando uno dice se convirtieron, en realidad, si vamos a lo escrito original, la palabra es que retornaron, ¿cierto? Retornaron a su diseño original o retornaron a la senda, al camino correcto, porque ¿qué te quiero marcar para ir terminando ya? Otra parte de la convocatoria de Chabot, ¿cierto? Eh, que habla acerca de, quiero buscar aquí, el Salmo 18, ¿cierto? Que habla, como ya te había mencionado antes, de lo que había vivido David con la persecución de Saúl, ¿cierto? Todo ese proceso doloroso, agotador, ¿cierto? Donde muchas veces no tenía algo para echarse a la boca, no tenía para cambiarse un vestido donde posar su cabeza para dormir, ¿cierto? Era huir constantemente. Entonces él en el Salmo 18 y en el verso 33 dice que nace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, ¿cierto? ¿Quién había descubierto que le daba esta fortaleza? David había descubierto que era su Señor, ¿cierto? Su Padre, el Eterno, su Dios, que él hacía sus pies como de sierva y lo hacía estar firme en medio de esa dificultad. Entonces,
Esa es la esperanza viva que tiene la nación del Eterno, ¿cierto? Que tiene a alguien que cuando conoces al Padre, cuando lo has aceptado a Jesucristo o a Yeshua en tu corazón y luego comienzas a obedecer su palabra, ¿cierto? Porque yo lo puedo aceptar, pero no obedecer su palabra. Entonces no voy a evidenciar plenitud. Ahí hay otro trasfondo también. Ahí hay otra profundidad de por qué no evidencio el bienestar o la plenitud de mi vida, porque aunque lo haya aceptado, si no obedezco la instrucción de Él, porque eso es ceñirse, eso es entregarse por completo a Él, cuando yo obedezco la instrucción de mi Padre, una vez que lo recibo como Señor y Salvador, ¿cierto? A través del Espíritu del Señor, Él me va a traer instrucciones para que mi vida pueda mejorar, pero yo puedo o no obedecer esas instrucciones, y eso es lo que pasa en la nación del Eterno. A muchos se nos entregó el concepto de que una vez que aceptábamos al Señor como nuestro personal salvador, todo cambiaba. Es cierto que somos parte de la familia del Señor cuando lo hacemos, es cierto que somos salvos y que esa salvación es irrevocable porque es un don del Señor, es un regalo, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa que si yo no sigo las instrucciones? Voy a seguir viviendo lo que vivía antes de aceptarlo a Él, porque no he retornado a la senda correcta, no he retornado al camino donde el Señor me dice, andad por este camino, id por él, porque si vas por este camino, te va a ir bien. No vas a estar exento de dificultades, pero te va a ir bien porque yo te voy a acompañar, porque mi vara y mi callado te infundirán aliento en los días difíciles. Pero ¿qué hacemos nosotros, cierto, en desobediencia? Hacía Israel constantemente, tomaba el camino que él decidía tomar. Entonces, nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo porque hemos decidido nosotros mismos, tomar el camino que se nos ocurrió, no el que nos está señalando nuestro Padre. ¿Cuál es el camino que te ha señalado el Padre? ¿Cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo ahora para poder evidenciar o plenitud o dolor? Entonces, es un chabot para detenernos, ¿cierto? Hacer un alto en el camino y preguntarnos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué provoca lo que yo estoy viviendo para que no sigas así un año más? Y después el año siguiente en la misma situación, pasando las mismas circunstancias, viviendo el mismo dolor, porque no has seguido las instrucciones del Padre. ¿Y qué es eso? No hay orgullo, no hay soberbia cuando yo no pongo atención a las instrucciones del Padre, sino que hago lo que yo quiero. Y cuando hago lo que yo quiero, no estoy dejando que Él me ciña, que Él sea mi rey. Por eso Él habla de un reino. Él hablaba del evangelio del reino en las parábolas. Él es un rey, un señor de nuestra tierra, soy su territorio, soy parte de ese reino, ¿cierto? Pero hay una autoridad sobre mi cabeza que es Él, ¿cierto? Entonces, si yo no me dejo gobernar por ese rey, me voy a gobernar por mí mismo y voy a tener los resultados que mis decisiones, ¿cierto?, van a generar, porque no permito que el señorío de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, se establezca en mi vida. Entonces hay respuestas hoy, hay muchas respuestas, y somos invitados a hacer un alto en el camino. Entonces, quiero leerte características para ir terminando. Dice, ¿cómo yo puedo relacionar este Salmo de David, ¿cierto?, con la convocatoria de Chabot, ¿cierto? Él así mismo es como de sierva, ¿cierto? Esos siervos en los Alpes que escarpan esas cumbres, ¿cierto? Y a mí siempre me ha sorprendido que no caen al vacío, ¿cierto? Están, incluso te da nervios verlos como ellos van escalando, pero así es su vida. ¿Cierto? Entonces David se compara como ese siervo, la habilidad, la agilidad que él tiene, porque ese siervo fue preparado para hacer eso, para escalar, ¿cierto? Él nace con esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando nosotros le aceptamos y caminamos en sus caminos o ponemos por obra su palabra para que me vayan entendiendo? Que eso es caminar por el camino que el Señor te señala para que te vaya bien. Entonces, el siervo emula como las instrucciones del Señor y por eso se puede mantener en esas alturas porque está bajo la dirección del Padre. Eso es lo que David explica en medio de ese proceso, lo que él logra entender. Entonces, él te lleva a las alturas porque desde las alturas tú puedes observar tus circunstancias. Ahora con la mirada de nuestro Señor, bajo el ojo del Señor, se ve todo diferente. Porque cuando tú entiendes la instrucción del Padre, recibes esa instrucción y no solamente la recibes, sino que la comprendes, y no solamente la comprendes, sino que la pones por obra, ¿cierto? Ah, cambia la dinámica del proceso que estoy viviendo, porque incluso cambia mi forma de buscar su corazón o de orar, ¿cierto? Porque ahora ya no le digo, Señor, quita esta dificultad, sino ayúdame a transitar por ella, cuando tengo claro que es algo que proviene de Él, o cuando tengo claro que es un pecado, entonces voy al secreto y le digo, Padre, perdóname,
porque he pecado contra el cielo y contra ti, ¿cierto? Entonces quiero retornar al diseño, perdóname, me pongo a cuenta con él, el proceso finaliza. O sea, te das cuenta que es importante y fundamental tener claras estas instrucciones que tiene Chabot. Lo que nos habla Chabot es, hace un alto en el camino, detente y pregúntale al Señor, ¿cuál es la raíz de lo que tú estás viviendo para que eso pueda cambiar? Entonces dice ¿cómo podríamos relacionar entonces esta convocatoria de Chabot con lo que está hablando David, ¿cierto? Que él hace sus pies como de sierva, ya vimos, observamos desde las alturas, dice él, y cuando observas desde las alturas obtienes esa firmeza en tus pies, ¿cierto? Para poder escarpar ese terreno difícil que son las dificultades, que son los problemas que nos están forjando el carácter, o que son las dificultades que han venido por causa del pecado, por causa de que no he aplicado la ley de mi padre, que no he seguido ese camino. Entonces, bueno, este Moedín de nuestro Padre nos lleva a una montaña, al igual que el Sinaí. ¿Ves que en el Sinaí cómo se relaciona todo? El Señor les entrega la instrucción, ¿cierto? ¿Qué les entrega el Señor en el Sinaí? Instrucciones para avanzar, para caminar. Entonces dice, pero ahora para que podamos ver el camino donde debemos transitar los próximos días, los próximos meses o incluso los próximos años, ¿cierto? El Señor nos muestra la temporada, lo que ha de venir, no solamente a mi vida, a mi familia, ¿cierto? Al ministerio, como ministros del Señor, ¿cierto? Sino que a nivel del planeta. Entonces yo estoy al tanto, me vuelvo un veriano, ¿cierto? La tribu de ahí aplica la tribu de Isaacar o un veriano, me vuelvo un entendido de los tiempos y sé que no debo temer porque tengo esa columna de fuego, porque tengo esa nube que me protege, ¿cierto? Por eso dice el Señor que en su escritura que todos van a querer afirmarse del manto de un judío digámoslo así, como en un tiempo difícil, porque el Señor hace la diferencia entre su pueblo y quienes no son su pueblo, se nota. Velo en Egipto, ¿cierto? Las plagas que vinieron a los egipcios no tocaron a su pueblo. Ningún pelo de su cabeza fue tocado, porque esa es la diferencia que hace el Señor con su pueblo, ¿cierto? Entonces dice que Él te da la instrucción día para día, meses o incluso años, eso va a depender de ti y de lo que el Señor quiere que tú conozcas, ¿cierto? Donde el Señor nos muestra cuál es el camino correcto. Ya hemos hablado cuál es el camino correcto, ¿cierto? Seguir la instrucción de Él, de su palabra y aplicarla en mi vida. Entonces, Él nos da instrucciones para transitar en el camino correcto. Incluso nos evalúa nuestros códigos de relaciones, que son las personas con las que nosotros tenemos contacto, si realmente son beneficiosas o no tenerlas a nuestro lado, ¿cierto? Ahí también hay un buen, importante punto. Dice, nos conecta con las personas de nuestro propósito, ¿cierto? En esa temporada, porque tengo mi oído atento a hacer ese famoso Shema, que del hebreo original es escuchar para obedecer. Esto es una temporada de hacer mucho Shema, también Chabot, porque es la convocatoria de las instrucciones. Entonces dice eh, que nos conecta con la gente de nuestro propósito, ¿cierto? En esta temporada, o bien nos muestra desde las alturas dónde están los recursos que necesitamos para, si el Señor me ha dado una instrucción, Él me va a mostrar los recursos, dónde están, dónde va a levantar esos recursos para que yo pueda llevar a cabo esa instrucción que Él me ha dado. Entonces, eh, otra cosa importante que ocurre en Chabot, ¿cierto? Que nos muestra dónde están nuestros enemigos, ¿cierto? Nos va a mostrar esos enemigos, aquellos que se levantan como obstáculos para que yo pueda cumplir el propósito que el Padre me ha delegado a nivel ministerial, ¿cierto? Ya estamos hablando a nivel de ministros del Señor, entonces yo comienzo a detectar dónde están mis enemigos, ¿cierto? Pueden estar dentro de mí con acciones que yo tengo que ir dejando o también pueden ser personas. Entonces ahí hay que poner atención. En las alturas también es donde, ¿qué hace él? Es donde él nos muestra lo que está ocurriendo, ¿cierto? En esa planicie, en ese camino donde yo tengo que transitar, me muestra todos los caminos cuando yo estoy arriba. Veo todos los caminos, que son las opciones, ¿qué son los caminos? Son las opciones o las decisiones que yo voy a tomar bajo la guía del Padre o sin la dirección de Él. Y obviamente cada uno de esos caminos tiene un resultado. Aquel camino, ¿cierto? Que está bajo la dirección de nuestro Señor, tiene un resultado y aquellos caminos que están en esas bifurcaciones también van a tener resultados, ¿cierto? No estando yo guiada o bajo la instrucción del Padre para mi vida. Entonces, es esa la perspectiva que nosotros tenemos ahora desde las alturas. Entonces, cuando estamos en las alturas nos muestra ese panorama o también es, como nos habla de días, meses o años, nos proyecta, ¿cierto? Hacia lo que ha de venir. Entonces, cuando nosotros entendemos esa proyección o
ese camino, cuando lo podemos ver correctamente, ya no nos va a pillar de improviso, ¿cierto? Los obstáculos, los enemigos, ya sabemos dónde está la provisión, ya sabemos que es un tiempo para desconectarse de los códigos de relaciones incorrectos y conectarnos con la gente. Nuestro propósito que vendrían a ser códigos de relaciones correctos, ¿cierto? Nuestras amistades, con qué me estoy relacionando, todo eso, desde arriba lo voy a ver porque se ve todo el camino, se ve todo el panorama. Entonces, esta palabra del rey David, el Salmo 18, se relaciona mucho con lo que es la convocatoria de esta voz por eso. Entonces dice que al tener esa proyección profética, ¿cierto? No nos va a pillar de improviso lo que viene durante el año, lo que ha de venir al planeta, ¿cierto? No nos vayan a pillar de improviso incluso nuestros procesos a nivel personal, a nivel familiar o a nivel ministerial. Ni a nivel mundial los procesos del mundo no nos van a pillar de improviso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros conocemos todo esto, ¿cierto? Somos, nos volvemos o somos preservados por nuestro Padre al conocer lo que viene más adelante. Y no solamente eso, sino que comenzamos a cumplir la labor de José o la labor de Jeremías, ¿cierto? Que ahora vamos a traer instrucción para otros, para que otros puedan tener paz. Fíjate lo que hace Jeremías. Les muestra que la realidad de lo que van a vivir, que el cautiverio va a durar años y que qué tenían que hacer. Mira José. Entonces de un modo los está preservando. ¿Mm? Entonces para que asimilen la realidad, lo que están viviendo y se dispongan a vivir bien y no solo a vivir bien, fíjate que el Señor estaban en Babilonia y les dice que oraran por Babilonia, ¿te fijaste en eso? Y ahí vuelve el Señor otra vez a recordar, no estás orando por tu nación, como Nehemías, estás orando la oración de Nehemías. Entonces, ¿cómo yo oraría la oración de Nehemías por Chile, Padre? Chile, me presento por mi nación, hemos pecado, dijo Jeremías, y él no había pecado, hemos pecado, si nos tenemos que presentar por nuestras naciones, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado tus pactos y mandamientos que diste a Moisés tu siervo. Esté atento tu oído a la oración de tu hija, que hago día y noche por Chile, para que Chile entre a recibir tus instrucciones, para que los vientos de tu espíritu traigan tu orden a mi nación, desde Erika a Punta Arena, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, se establezca tu verdad y los hombres y los hijos de esta tierra conozcan tu verdad y entren en tu diseño original. Estoy orando en la voluntad del Padre, ¿cierto? Me estoy colocando en el lugar de mi territorio. Me estoy colocando por mi tierra como profeta, ¿cierto? Me corresponde como ministro del Señor. Mi territorio es mi responsabilidad, ya lo he dicho en otras oportunidades, entonces, ¿cómo puedo orar por mi familia, Padre? Que, que en este chabot ellos te puedan percibir, ellos te puedan conocer y entren en tu orden, entren en tu camino, para que puedan evidenciar esa plenitud. Que el corazón de mi familia sea inclinado a favor de tu reino, a favor de tu palabra de verdad. Es una oración totalmente alineada, ¿cierto?, a las escrituras. Y él dice que la oración que él responde es la que está en su voluntad. Estoy orando en la voluntad del Padre. Yo digo, Padre, Chile habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Que nuestros enemigos sean confundidos y esparcidos como el campo. Que caigan en sus propias redes y en sus propios lazos. Que los planes que hay en contra de nuestra nación sean torcidos, porque tú, Abba Adonai, Rey de los ejércitos, eres el Padre de esta patria y de esta nación. Entonces, cuando estoy proclamando, ¿cierto? Para que mi familia sea despertada y conozca esta verdad, la proclamo por mi familia. Proclamo por mis territorios, ¿cierto? Por mi comuna, por mi ciudad. Es Chabot una temporada de hacer un alto y detenernos en el camino, ¿cierto? Si estoy evaluando mi nación y estoy celebrando la convocatoria de Chabot como lo uno, es una temporada para ponernos en la brecha como Nehemías y proclamar por nuestra nación, establecer los diseños del Padre como profetas o como ministros que hemos despertado. Y no es una temporada para temer, ¿cierto? De lo que estamos viendo de la contingencia nacional, no es una temporada de temor, es una temporada de ir al secreto y de buscar la dirección del espíritu, ¿cierto? Del Ruach, cómo debo yo proclamar por mi nación o cómo debo yo proclamar por mi familia en base a las instrucciones que el Señor me da, ¿cierto? Es importante la convocatoria de Jabot. Entonces, dice que una vez que yo conozco las operaciones del Padre para mi vida, ¿cierto? O las operaciones humanas, o las operaciones de las tinieblas que se están gestando a mi alrededor, me vuelvo entonces como un oficial de inteligencia, ¿cierto? Me antepongo como una estratega de los territorios, me antepongo a lo que está pasando, porque ya lo sé,
Entonces imagínate, el pueblo de Israel ya sabía todo lo que iba a pasar en Babilonia. Y aparte sabía lo que iba a pasar, que iba a durar muchos años el cautiverio, las instrucciones que tenían que seguir. Ese es el camino, o esa es la palabra profética o el dabar que le dio el Señor a través de Jeremías, el profeta genuino, ¿cierto? Entonces hoy el Señor está dando este anuncio: haz un alto en el camino. Y como aquellos del aposento alto, ten un tiempo de intimidad con tu Padre, de entrar a ese secreto. Entonces, dice, una vez que somos como estos oficiales de inteligencia, ¿cierto? Es aquí donde tú puedes entender, cuando yo he hablado anteriormente en la convocatoria de Chabot, que somos fortalecidos y somos revestidos de poder. Entonces, ¿cuál es el poder que el Señor nos da? La capacidad de observar a meses, ¿cierto? O a años más adelante, ¿cierto? Haciéndonos estos estrategas. Y Él hace nuestros pies como de sierva y hace que nuestros pies sean fuertes en las alturas. Entonces Él lo está diciendo a través de David. En las alturas es donde Él me va a hacer fuerte. Es en el secreto, es en la intimidad donde yo voy a ser revestido y fortalecido. Y eso es lo que hace la convocatoria de Chabot. El espíritu del Ruach mora dentro de mí, pero yo debo ser revestido y fortalecido. Y para eso es la convocatoria. Entonces, recibir ese equipamiento que yo necesito para transitar ese camino, ¿cierto? O el equipamiento que yo necesito para ejecutar las acciones necesarias para cumplir mi propósito, mi asignación. Entonces, ya no voy a estar improvisando durante el año. ¿Qué voy a hacer? No voy a estar improvisando mis decisiones, sino que van a estar basadas bajo la agenda de mi Padre, bajo las instrucciones de mi Padre. Entonces, mi vida va a entrar en ese orden, ¿cierto? Entonces proclamamos que nuestras naciones entran en el orden de nuestro Señor. Entonces dice que estoy totalmente ahora equipado, ¿cierto? Y ahora caminamos, ¿cierto? Ceñidos a esa agenda. Entonces, todo lo que venga por delante nos va a encontrar totalmente capacitado. Ve a José cómo estaba capacitado para ejercer el propósito que Faraón le estaba instruyendo, ¿cierto? Que era ser un preservador de naciones. Y nosotros al estar entendiendo esto nos volvemos preservadores de naciones. Porque ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué anuncio estoy dando? Es el anuncio de, oye, detente, estás viviendo de dificultad en dificultad, pero detente y pregúntale al Señor por qué estás viviendo eso. Entonces, comenzamos a entender cómo debemos transitar en el día malo, ese día malo que a todos nos llega, ¿cierto? Y ya no nos va a pillar prevenido. Ve a David cómo lo pilló su día malo, lo pilló con su Señor, ¿cierto? Y de una u otra manera, aunque vivió situaciones difíciles, llegó un minuto en que, siguiendo las instrucciones del Padre, lo saca a la victoria y realmente luego al trono de Israel. Pero tuvo que vivir ese proceso y su carácter tuvo que ser forjado. Entonces, es ese tiempo, Chabot, donde el Señor nos incluye para que nada nos tome por sorpresa. Entonces, hoy también el Salmo 127 dice, ¿cómo podemos ver expresado esto que te estoy hablando en el Salmo 127:1? Dice que si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores, ¿cierto? ¿De qué me va a servir vivir una vida de dificultad en dificultad lejos del Señor? Haciendo, planeando yo mismo de mi propio corazón, generando planes, ¿cierto? Que si al final el Señor no está en ellos. Entonces, si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. O sea, ¿de qué te sirve estar haciendo una oración o ir al secreto si estás siendo desobediente a las instrucciones del Padre? ¿Cierto? Ese es el problema de nosotros como nación del Eterno, que buscamos el corazón del Padre, oramos, incluso ayunamos, ¿cierto? Pero ¿de qué nos sirve si no estamos obedeciendo la ley, la instrucción de nuestro Padre para nuestra vida? No vamos a evidenciar plenitud. Voy a ser un hijo que ora, voy a ser una hija que ayuna, voy a ser una hija que tiene tiempos de oración, pero voy a ser una hija o un hijo que no va a evidenciar la plenitud que quiere el Padre en mi vida, porque no estoy siguiendo las instrucciones de Él, no me estoy ciñendo a su palabra, estoy haciendo lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere, no me estoy dejando gobernar, no estoy como un proscrito fuera del reino de mi Padre siendo su hijo, como un exiliado de la nación de mi Padre, autoexilio, por mi desobediencia, por mi soberbia, porque soy yo el que quiere tomar las decisiones, soy yo el que planifica en base a mi propio corazón, no en base a la dirección y a la instrucción del Padre. Entonces Chabot dice que nos prepara para enfrentar el día malo mental, ¿cierto? Nos da fortaleza mental, nos da fortaleza física y espiritual
y también nos da el sustento para que podamos cumplir las asignaciones delegadas. Entonces, nosotros también luego venimos a ser, cuando obedecemos al Padre, una voz de instrucción, una voz de dirección. Entonces, el Señor nos convoca a Chabot porque somos sus hijos y tenemos que estar al tanto de todas sus instrucciones. Entonces espero haber podido expresar lo que es la profundidad de la convocatoria de Chabot en esta oportunidad, de poder hablarte de lo que es el secreto, ¿cierto? Es el lugar secreto donde nosotros recibimos su verdad, ¿cierto? Que estamos invitados hoy eh, a caminar o transitar en ese secreto, ¿cierto? De, para poder ser afirmados, para poder ser guiados y totalmente, quiero leerte, eh, para ser instruidos por el Padre. Eh, en el libro de Lucas dice, que era lo que quería leer hace unos momentos, dice el libro de Lucas 8 en el capítulo 10 dice, y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino, pero a otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y hoy el Señor en esta hora te ha desmenuzado todo lo que es la convocatoria de Chabot, porque Él quiere que las comprendas. Porque para ese tiempo no era, pero para este tiempo es, porque esa profecía, ¿cierto? Que hablaba el apóstol Pedro de que su ruaj, su espíritu va a ser derramado sobre toda carne, ocurre una y otra vez en la convocatoria de Chabot. Una y otra vez ocurre. Y este es mi propio pan, es la propia revelación que el Señor me da a mí de lo que es la convocatoria de Chabot. Es asistir a esa convocatoria y ser renovado y ser revestido de poder para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, para ahora ser testigos de lo que hemos visto y hemos oído, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que vemos que está haciendo en la vida de quienes también se están alineando y están obedeciendo la instrucción del Padre. Así que, amados, si esta enseñanza de bendición, te invito a dejarme un like y suscribirte al canal. También me apoyas y me ayudas a extender el reino, ¿cierto? Que esa es la asignación que el Señor me ha dado en esta temporada, a través de enseñar su palabra y las profundidades de ella y explicarla de forma básica, ¿cierto? Para que todos me puedan comprender y entender lo que el Señor está hablando en esta temporada, ¿cierto? Como una voz profética que el Señor me ha levantado en mi nación y en las naciones de la tierra y a muchos otros, ¿cierto? Tengo muchos compañeros ministeriales que tienen la misma instrucción que yo. Así que, amados, les dejo un abrazo y grandes bendiciones.